Bienvenidos a su canal favorito de chismecitos, dramas turcos y todo lo que nos encanta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del universo Serkan Eda. Hablamos de nuestra queridusima, o Kizu ese no tan queridusima, bomba turca, Serkan. Y es que amigos míos, lo que estuvo a punto de pasar con U con diéresis por 1000 L en relación superíndice 3N a nuestra amada Eda, es un giro inesperado que lo cambiará todo. Pero todo con mayúsculas, subrayado y en negrita. Antes de sumergirnos en este mar de revelaciones y emociones, quiero recordarles, a los que son nuevos por AQ, que se suscriban. Hagan clic en ese botoncito rojo. No se arrepentirán N, porque AQ siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo, mucho cariño más menos o. Y a los que ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo constante. Son lo mejor. Ahora vamos al grano. Preparen sus palomitas, sus cafecitos, lo que tengan a mano, porque esta historia tiene para rato. Hemos visto a Serkan, nuestro robot favorito, pasar por 1001 situaciones con Eda. Desde negarse a amarla, hasta recuperarla de su copyright ese de 1000 tropiezos. Hemos llorado, reudo y hasta gritado a la pantalla, su copyright. Pero lo que se viene ahora, amigos míos, es de otro nivel. Todo parece estar encaminado a la felicidad eterna. Eda y Serkan, finalmente juntos con una hija hermosa, Kiraz, una vida llena de amor y pasión superíndice 3N. Parecua, esa es la palabra clave. Porque en las series turcas, ya lo sabemos, la felicidad nunca dura mucho. Siempre hay una piedrita en el zapato, un ex resentido, un familiar malvado, o en este caso, una bomba turca llamada Serkan. ¿A qué copyright me refiero con esto? Pues bien, todo comienza con un proyecto importantísimo para ArtLife. Serkan, como el genio que estuvo a cargo de un nuevo complejo arquitecto superíndice 3 Nico que promete ser la joya de la corona de la empresa. El problema es que para llevar a cabo este proyecto, debe viajar a otra ciudad, e incluso a otro país, dependiendo de la información superíndice 3N que manejemos. Y aquí es donde empieza el drama. Este viaje aparentemente inofensivo, es la mecha que enciende la bomba Serkan. Porque en este viaje nuestro arquitecto se reencuentra con alguien de su pasado. Alguien que creamos que ya no tenía cabida en su vida. Alguien que, para ser honestos, pensábamos que estaba completamente olvidada. Estoy hablando de su ex. Su copyright que muchos de ustedes pensando otra vez con lo mismo. Pero es pu copyright rense porque esta ex no es cualquier ex. Esta ex tiene unas bajo la manga, una información superíndice 3N que puede cambiar el rumbo de la vida de Serkan, de Eda, e incluso de Kiraz. Esta ex, damas y caballeros, tiene un hijo. Y adivinen de qué copyright N es el hijo. Exacto. De Serkan. Su copyright que N en shock. Yo también copyright N lo estuve cuando me entero copyright. Pero piu copyright nsenlo bien. Serkan Bolat con su historial de secretos y omisiones, era inevitable que algo a su saliera a la luz. Siempre supimos que tenía un pasado complicado, pero nunca imaginamos que ese pasado pudiera regresar de esta manera tan explosiva. Ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3 mo reaccionaru, Eda ante esta noticia? ¿Serú capaz de perdonar a Serkan una vez mu ese? ¿Podrú aceptar que su amado tiene otro hijo, un hijo que no conoció superíndice 3 y que ahora forma parte de su vida? Eda, nuestra florista favorita, es una mujer fuerte e independiente. Ha superado muchos obstáculos en su vida, pero sin duda, es uno de los difíciles. Tendrá que lidiar con sus propios sentimientos, con la traición superíndice 3N de Serkan, y con la incertidumbre de lo que el futuro le depara. Pero no todo perdido. Eda es una mujer que ama profundamente a Serkan. Lo ha demostrado una y otra vez. Y estoy segura de que a pesar del dolor y la confusión superíndice 3N, buscará la manera de superar esta crisis. Además, no olvidemos que tienen una hija en común, Kiraz, que es el motor de sus vidas. La llegada de este nuevo hijo de Serkan a la vida de Eda y Kiraz, sin duda, traerá cambios significativos. Tendrán que aprender a convivir con una nueva realidad, a aceptar a un nuevo miembro en su familia, y a lidiar con las emociones que esto conlleva. Será un proceso largo y difícil, pero estoy convencida de que con amor y comprensión superíndice 3N, podrú salir adelante.
Ahora vamos a analizar un poco a fondo la reacción superíndice 3N de Serkan. CU superíndice 3 mo se sentiru al saber que tiene otro hijo. Asumiru su responsabilidad como padre. CU superíndice 3 mo afectará esto a su relación con Kiraz. Conociendo a Serkan, estoy segura de que se sentiru abrumado al principio. Es un hombre que siempre ha querido tener el control de todo, y esta situación superíndice 3N se le escapa de las manos por completo. Sin embargo, también copyright N creo que asumiru su responsabilidad como padre. Después copyright S de todo, es un hombre de principios, y sabe que tiene que hacer lo correcto por su hijo. Pero CU superíndice 3 mo afectará esto a su relación con Kiraz. Esa es una pregunta que me preocupa especialmente. Kiraz adora a su padre, y estoy segura de que se sentirá confundida y celosa al principio. Serkan tendrá que ser muy cuidadoso y cariñoso con ella, para que entienda que su amor por ella no ha cambiado. En resumen, la bomba turca Serkan ha explotado. La reaparición superíndice 3N de su ex y la revelación de que tiene otro hijo han sacudido los cimientos de su relación con Eda. Ahora tendrán que enfrentar este nuevo desafío juntos, con amor, comprensión y mucha paciencia. Y aquí es donde entra el giro inesperado que lo cambia todo. Porque la llegada de este nuevo hijo no solo pondrá a prueba el amor de Eda y Serkan, sino que también los obligará a replantearse sus prioridades y a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Este evento inesperado podría fortalecer su relación, uniéndolos aún más en la adversidad, o podría separarlos para siempre. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para esta pareja que tanto amamos. Pero una cosa es segura, la historia de Eda y Serkan está lejos de terminar. Y nosotros como fieles seguidores estaremos aquí para presenciar cada capítulo, cada lágrima, cada sonrisa y cada giro inesperado. Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la bomba turca Serkan y su impacto en la vida de Eda. Hemos visto que la felicidad puede ser efímera en las series turcas, y que siempre hay un giro inesperado a la vuelta de la esquina. Pero también copyright N hemos visto que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que los quiero muchísimo y que valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Qué copyright piensan de la bomba turca Serkan? ¿Creen que Eda y Serkan podrán superar esta crisis? CU superíndice 3 mo creen que afectará la llegada del nuevo hijo a la vida de Kiraz. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. *** ampliación de la noticia ***. Pero aguanten que la cosa no termina aún. Porque ahora es cuando la telenovela empieza a hervir. No solo tenemos que lidiar con la existencia de un hijo secreto, sino que también copyright N hay que analizar a la ex en cuestión superíndice 3N, Selin. La mismísima Selin. ¿Se acuerdan de ella? La eterna enamorada de Serkan, la que siempre estuvo dispuesta a todo por diéresis por 1000 incluso a renunciar a su propia felicidad. Pues prepúrense porque Selin ha regresado con fuerza que nunca. Y no solo ha regresado, sino que además trae consigo a este new más menos o que según ella, es hijo de Serkan. Imagúnense el escándalo. Después copyright S de tanto tiempo, Selin decide revelar este secreto justo cuando Serkan y Eda N viviendo su cuento de hadas. ¿Será una simple coincidencia o habrá algo de todo esto? Yo digo que hay gato encerrado. Porque seamos honestos, Selin nunca superó superíndice 3 a Serkan. Siempre lo amo superíndice 3, incluso cuando con diéresis por 1000 él estaba con Eda. Y aunque intentó superíndice 3 seguir adelante con su vida, nunca pudo olvidarlo por completo. ¿Será que este new más menos o es su última carta para recuperar a Serkan? ¿Estará dispuesta a todo para separarlo de Eda y formar la familia que siempre son más menos con diéresis superíndice 3?
Ay, mi gente, esto se pone cada vez interesante. Porque no solo tenemos que preocuparnos por la reacción superíndice 3N de EDA, sino también copyright N por las verdaderas intenciones de Selin. ¿Será que el New más menos o realmente es hijo de Serkan? ¿O será una mentira para manipularlo y separarlo de EDA? Y aquí viene la pregunta del Miyu superíndice 3N. ¿Recuerdan la noche en que supuestamente concibieron a este New más menos o? Porque Yosu. Fue durante uno de los tantos momentos de crisis entre EDA y Serkan, cuando ambos estaban dolidos y confundidos. Serkan, despechado y herido, terminó superíndice 3 pasando una noche con Selin. Ay, Serkan, ¿qué copyright luo te has metido? Ahora bien, si el New más menos o realmente es hijo de Serkan, con diéresis por 1000 él tendrá que asumir su responsabilidad como padre. Y eso significa que tendrá que incluir a Selin y a su hijo en su vida. Imagúnense el caos. EDA tendrá que lidiar con la presencia constante de su ex rival, y Kiraz tendrá que compartir a su padre con un nuevo hermano. Esto es una bomba de tiempo a punto de explotar. Pero ojo porque aún no terminan las complicaciones. También copyright N tenemos que tener en cuenta a la familia de Serkan, especialmente a su madre, Aidan. Aidan siempre ha tenido una debilidad por Selin, y nunca ha aceptado del todo a EDA. ¿Será que Aidan aprovechará esta oportunidad para intentar reconciliar a Serkan con Selin y alejar a EDA de su vida? Yo no pondré las manos al fuego por nadie. Y no nos olvidemos de la prensa. Imagúnense el revuelo mediático que se armará cuando se haga público este escándalo. Los tabloides turcos no tardarán en publicar fotos de Serkan con su ex y su hijo secreto, y los fans de la pareja Serkan-EDA se dividirán entre los que lo apoyan y los que lo critican. Esto será un verdadero circo. Pero a pesar de todo el drama y la confusión superíndice 3N, yo sigo creyendo en el amor de EDA y Serkan. Han superado tantos obstáculos juntos, que estoy segura de que podrán superar este también copyright N. EDA es una mujer fuerte e inteligente, y Serkan la ama con todo su corazón superíndice 3N. Si ambos están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N, podrán salir adelante. Pero ojo porque también copyright N es importante que Serkan sea sincero con EDA y le cuente toda la verdad sobre su pasado con Selin. Los secretos y las mentiras solo pueden dañar su relación superíndice 3N a largo plazo. Si Serkan quiere recuperar la confianza de EDA, tendrá que ser completamente honesto con ella. Y hablando de confianza, también copyright N es importante que EDA confíe en su instinto y en su amor por Serkan. No debe dejarse influenciar por los comentarios malintencionados de otras personas, ni por las dudas que puedan surgir en su propia mente. Si EDA realmente cree en su amor por Serkan, deberá apoyarlo y perdonarlo, a pesar de todo. Ay, mi gente, copyright difícil es el amor. Pero también copyright N es lo ese hermoso del mundo. Y estoy segura de que al final, el amor de EDA y Serkan triunfará sobre todos los obstáculos. Porque, como dice el dicho, el amor todo lo puede. Ahora, volviendo al tema del nuevo hijo de Serkan, también copyright N es importante que con diéresis por 1000 L se involucre en la vida del New más menos o. No puede simplemente ignorarlo o dejar que Selin se haga cargo de con diéresis por 1000 L sola. Serkan tiene que ser un padre presente y responsable, y tiene que asegurarse de que su hijo tenga todo lo que necesita para ser feliz. Y hablando de felicidad, también copyright N es importante que Kiraz entienda la situación superíndice 3N y acepte a su nuevo hermano. Serkan y EDA tendrán que explicarle a Kiraz que el New más menos o no viene a quitarle nada, sino a sumar a su familia. Y tendrán que hacerle sentir que sigue siendo amada y valorada, a pesar de la llegada del nuevo miembro. Ay, mi gente, copyright complicado es formar una familia. Pero también copyright N es lo ese gratificante del mundo. Y estoy segura de que al final, EDA, Serkan, Kiraz y el nuevo New más menos o formarán una familia unida y feliz. Porque, como dice el dicho, la familia es lo ese importante. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Todavía no sabemos cómo se desarrollará esta historia. Lo que sabemos es que nos esperan muchos capítulos llenos de drama, pasión superíndice 3N, amor y traición superíndice 3N. Asu que prepúrense para lo que se viene, porque esto se pone bueno. Y hablando de lo que se viene, quiero saber sus opiniones. ¿Copyright creen que pasará con EDA y Serkan? ¿Podrán superar esta crisis?
¿Creen que Selin está diciendo la verdad sobre el New más menos o? CU superíndice 3 Mo creen que reaccionaru, Kiraz. Du copyright gemme sus comentarios y teoruas. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las últimas noticias y chismecitos sobre su serie turca favorita. Los quiero mucho. Adiós superíndice 3S.